Contento de poder acompañar. Estoy tan contento de poder acompañarles hoy día y quiero saludar a los hermanos de Arica, Antofagasta, La Serena. Que Dios les bendiga. Los Molles, si es que hay alguien por ahí también. Todos están siendo reconocidos y saludados hoy día acá. Y este es el culto que tiene que ver con Semana Santa para ustedes, las iglesias del norte. Semana Santa, hoy día hemos celebrado la muerte de Cristo, pero Semana Santa realmente explota el día domingo cuando celebramos la resurrección. Entonces yo quiero concentrarme en la resurrección. Todo lo que la lectura que tuvimos que ver hoy día tiene que ver con resurrección. Y espero que esto también les ayude a ustedes a entender de qué manera ustedes pueden apropiarse de esta realidad y hacerla viva, encarnarla en ustedes. Entonces, vamos a orar. Y mientras preparaba esto, se me ocurrió que podemos utilizar la oración del Domingo de Resurrección, que es una oración que buscamos la bendición de la resurrección en nuestra vida. Entonces, esa va a ser nuestra oración. Dios Todopoderoso, que por medio de tu Hijo Jesucristo triunfaste sobre la muerte y nos has abierto las puertas de la vida eterna, concédenos en tu gracia buenos deseos y que con tu ayuda los hagamos realidad. Te lo pedimos mediante Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y para siempre. Amén. Quiero partir, ya entrando más en nuestro tema. En realidad, mientras estábamos leyendo, ¿cuándo nos habla Dios? Dios nos habla a través de su palabra. Lo mío es simplemente una meditación construida sobre esa palabra que busca que los temas principales de lo que Dios ya nos ha dicho a través de la palabra de Dios se hagan realidad. Quiero partir hablando de una cosa que todos nosotros sabemos, que hay eventos que cambian la historia. Por ejemplo, para nuestro país, nosotros hablamos de la independencia. Eso cambió la historia de Chile. Es una historia diferente. Y yo creo que tú también puedes buscar eventos en tu vida personal que te hayan cambiado la historia. Yo, mientras preparaba esto, pensaba que a mí lo que realmente cambió la historia, humanamente hablando, es cuando nació mi primera hija, porque ahí me di cuenta que iba a vivir de ahí en adelante para criar, educar y guiar a los hijos que iban a venir. Entonces eso me cambió la historia cuando vi a esa niñita llegar a este mundo. Hoy día, lo que estamos recordando es el evento que ha cambiado la historia. Total, los otros son eventos secundarios chiquititos comparados con esto. Ningún otro evento ha cambiado más la historia que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tanto es así que eso es lo que nos permite a nosotros hablar de antes de Cristo y después de Cristo. Cristo, el centro de Cristo es la resurrección. Y lo hacemos en un momento bien especial, porque si tú lees la lectura inmediatamente anterior a lo que se nos leyó hoy día en Lucas 23, que es el relato de la muerte y sepultura de Jesús, tú te puedes dar cuenta de que ahí aparentemente se está acabando todo, se está acabando la historia, podríamos decir. Voy a leer el siguiente pasaje y eso nos va a ayudar a tener claro eso. Había un hombre bueno y justo llamado José, natural de Arimatea, un pueblo de Judea. Pertenecía a la Junta Suprema de los judíos. Este José, que esperaba el reino de Dios y que no estuvo de acuerdo con lo que la Junta había hecho, fue con Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo de la cruz, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro excavado en una peña, donde todavía no habían sepultado a nadie. Era el día de la preparación para el sábado, que ya estaba a punto de comenzar. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea fueron y vieron el sepulcro y se fijaron en cómo habían puesto el cuerpo. Cuando volvieron a casa, prepararon
perfumes y ungüentos. La pregunta es, ¿cuál es el estado de ánimo de todos los seguidores de Jesús cuando vieron que esa piedra rodaba y tapaba esa tumba? Y quiero traerles un ejemplo de la historia. Lo leí hace mucho tiempo atrás en un libro de historia que tiene que ver con la guerra de independencia en Estados Unidos. Es la última batalla que se peleó entre las fuerzas americanas y las fuerzas inglesas. Y los americanos ganaron la batalla, los ingleses tuvieron que rendirse. Pero como su lucha había sido honorable, los americanos les dieron el privilegio de poder rendirse con honores. Eso significaba que iban a poder desfilar delante de las tropas victoriosas, con su propia marcha. Ellos escogieron una marcha. ¿Ustedes saben cómo se llamaba la marcha? La marcha se llamaba El mundo se dio vuelta al revés. Lo que reflejaba su estado de ánimo. Habían peleado, habían batallado, pero habían perdido. Derrota total. Desazón completa. Ese es el estado de ánimo de los discípulos y las mujeres el Viernes Santo. Ya no había nada más que hacer. Por eso se cerró esa tumba. Para todos los presentes, para todos los seguidores de Jesús, en realidad la muerte de Jesús fue el fin de la historia. Hasta ahí nomás llegó la cosa. Se había acabado la ilusión, esa esperanza que todos tenían. Ya no había nada para el futuro. Nada es más claro que el estado de ánimo de los discípulos. Eso es la lectura que sigue a la que se nos leyó hoy día, que es la lectura del Camino de Emaús. Si ustedes leen esa lectura, pueden ver que esos discípulos estaban abrumados. Si leemos lo que sucede en esa historia, nos damos cuenta que lo que sucedió con las mujeres, con aquellos que vieron sellarse la tumba de Jesús, nos damos cuenta que era la opinión de todos. Hasta aquí nomás llegó la historia. Esto era lindo mientras duró, pero ya hace 3 días que pasó todo esto, dicen los caminantes de Emaús. Es que para nosotros, al igual que para ellos, no hay nada más definitivo que la muerte. Dicen que hay 2 cosas que son nos llegan a todos: pagar impuestos y la muerte. Algunos se hacen tontos con los impuestos, pero con la muerte no se pueden hacer los tontos. Nada es más definitivo que la muerte. Con ella se acaba todo. Ya no hay nada más de esperanza, no hay más futuro. Hasta ahí no me llegó la cosa. Se acabó la posibilidad de volver a partir de nuevo, de seguir creciendo. Con la muerte no se puede negociar. Y ese es el estado de ánimo de todos aquellos que están lejos de Dios. En algún momento, aquellas personas que están lejos de Dios, y eso es parte de mi testimonio de no creyente, en algún momento me di cuenta que me iba a morir. Y eso me abrumó. No hay nada que podía hacer frente a eso. Las otras cosas podía enfrentarlas, pero la muerte no se podía. Y me di cuenta de que yo, lejos de Dios, que es la experiencia de toda persona que está lejos de Dios, nosotros, lejos de Dios, no podemos cambiar la historia. La historia personal, la historia del mundo. Ustedes pueden estar de acuerdo conmigo, esa noche de Viernes Santo, que sería esta noche, porque ya es Viernes Santo, fue oscura para los creyentes en Jerusalén. Y tenemos que decir que es una noche oscura y a veces sin fin para todo rebelde. Cuando se da cuenta que está lejos de Dios y que no hay nada que puede hacer para darle sentido y propósito a tu vida. Entonces es en este contexto de una desazón total, de una desesperanza que corroe, es que nosotros nos damos cuenta de que irrumpe una nueva historia. No es el fin de la historia, es el comienzo de una nueva historia, que es el relato que nos leyó en Lucas 24, del 1 al 12. La oscuridad
de la noche del Viernes Santo se acaba y hay una nueva luz. ¿Cuál es el grito de victoria del domingo de resurrección? Jesús ha resucitado. ¿Por qué buscan entre los muertos? Dijo el ángel. Al que está vivo. No está aquí, sino que ha resucitado. Donde nosotros no vemos futuro, Dios sí lo ve. Cuando a nosotros se nos acaba todo, Dios abre una nueva puerta. Dios no es un Dios de muerte. Dios es un Dios de vida, de futuro, de esperanza. Dios, y eso es una cosa que tenemos que aprender acá, cuando tú has perdido toda la esperanza, Dios se encarga de proveer esperanza. Siempre lo ha sido así. Cuando estas mujeres no entendían lo que estaba sucediendo, el ángel les dijo, acuérdense de lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea, que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de los pecadores y que lo crucificarían, pero que al tercer día resucitaría. Y para esas mujeres, como también para nosotros hoy día, saber de que todo sucedió tal cual fue dicho por Dios, nos indica tres cosas, creo yo. Primero, Dios es confiable. Segundo, nosotros no somos el plan B de Dios, porque este siempre ha sido el plan de Dios. Tercero, Dios nunca ha cambiado de plan. Dios es confiable. Nosotros no somos un plan alternativo de Dios porque Dios nunca ha cambiado de plan. Y yo me atrevería a agregar una cuarta, después se me ocurrió. Dios tiene la capacidad para hacer que sus planes se cumplan, aunque nosotros pensemos de que la cosa se acabó. Eso es algo de lo que recordamos en Semana Santa. Desde siempre, desde los inicios de la historia, Dios ha sido un Dios de vida, no de muerte. Eso es algo que nosotros tenemos que comunicar a esta sociedad. Dios es un Dios de vida, es un Dios de esperanza, es un Dios de paz, de concordia. Esas cosas tenemos que vivirlas y comunicarlas a nuestra sociedad. Donde nosotros no vemos salida, Dios desde siempre ya tenía prevista una salida. Esto vale para la muerte de Jesús, pero también vale para nuestra vida. Donde nosotros no vemos futuro, Dios sí ve futuro. Y tenemos que confiar en el futuro que Dios ve para nosotros. No importa cuán oscura sea nuestra realidad, Dios desde siempre ha planificado para ti un futuro de luz. Yo creo que eso es algo que vale la pena recordar. Y esta realidad es para todos nosotros, no es para un grupo selecto. Parte del gran mensaje cristiano es que la resurrección es para todos. ¿Quiénes son los que reciben este mensaje acá? ¿Quiénes son los que lo comparten? Tenemos a las mujeres, que son las primeras testigos humanas de la resurrección. Pero también están los ángeles, que glorifican a Dios porque Cristo no está muerto, sino que es resucitado. Y también Pedro. Ahí vemos varios ahí. Y después vemos en el relato siguiente a Cleofás, su amigo, y después todos los que se quedaron en Jerusalén. Y rápidamente este mensaje fue percibido por todos y todos se regocijaron en él. ¿Qué nos quiere decir esto? Que esta nueva realidad no es para una minoría selecta, es para todo hijo o hija de Dios. Eso significa que también es para ti. ¿Cómo enfrentamos este cambio de la antigua historia a la nueva historia? Esta nueva realidad que enfrentamos en Cristo, que tenemos en Cristo. ¿Podemos nosotros mismos ser los autores de nuestro cambio en nuestra propia vida? Veamos de qué manera el texto nos ilumina o nos ayuda a enfrentar esto. Veamos el estado de ánimo de las personas que aquí están. Por ejemplo,
si tú lees el pasaje, te das cuenta de que lo que reinaba entre ellos era confusión. En el versículo 4 se dice que no sabían qué pensar. Estas mujeres, cuando vieron que Jesús no estaba ahí, no sabían qué pensar. Había temor, sintieron miedo, nos dice el pasaje. Incredulidad. Cuando los discípulos escucharon que Jesús había resucitado, ¿cuál fue su respuesta o su reacción? Al menos en la versión que yo leí, decía 3 palabras: es una locura. Asombro. Cuando Pedro fue y no entendió lo que estaba sucediendo, dice, él volvió asombrado. Entonces, estos son los estados de ánimo: confusión, temor, incredulidad, asombro. Si nosotros confiamos en nosotros mismos, incluso teniendo todas las herramientas como las que tuvieron los caminos de Emaús, si nosotros confiamos en nosotros mismos, nuestros estados de ánimo no nos van a permitir ver lo que está sucediendo. Es decir, yo no me puedo acercar a Dios, no puedo comprender a Dios en mis propios términos. Necesito la bendición de Dios. Tú también. Puede ser que tú no estés confundido, puede ser que no tengas miedo, puede ser que no seas un incrédulo, pero si sigues confiando en ti solamente, jamás vas a ver la luz al final del túnel. Porque tú, con tus capacidades, no tienes las competencias adecuadas para comprender la realidad de la nueva historia que es Jesús resucitado. Entonces, ¿cómo cambiar? Si yo no puedo, necesito cambiar. Aquí se nos dice, el ángel les dijo, recuerden lo que se les enseñó. Y nosotros podemos decir, estas mujeres, Pedro, Cleofás, el amigo, todos, ellos necesitaron ser recordados por Dios. Lo que nosotros podríamos decir aquí es que a través del Espíritu Santo, Dios les abrió el entendimiento para que ellos pudieran comprender realmente lo que estaba sucediendo. Y eso es lo que ha sucedido contigo y conmigo. Nosotros no podríamos utilizar todas estas herramientas que se nos han entregado a través de la lectura del Evangelio y comprender realmente cuán grande y maravilloso es el amor de Dios, si no fuera porque Dios no solo nos entrega toda esta información y nos capacita a través del Espíritu Santo para que nosotros podamos comprenderla, apropiarnos de ella y comenzar a vivir esta nueva realidad. Es lo que ha sucedido con nosotros, los creyentes. Si Cristo llega a tu corazón, esa es la historia que vas a contar. Que Cristo te cambió la historia. Él te dio una nueva historia. Donde no había historia, Él te regaló una nueva historia. Entonces nosotros podríamos decir, sin Dios no hay futuro. Con Dios hay futuro. Espero que eso sea tu testimonio y sea algo que puedas compartir con otras personas. Entonces, yo creo que aquí se nos está haciendo una invitación a todos nosotros a cambiar nuestra historia. Nuestra historia sin Dios se acaba. Es definitivo como la muerte. Pero la resurrección nos dice que en Cristo se inicia nuestra nueva historia. Abracemos a esta nueva historia. No tienes por qué quedarte pegado a la desazón del Viernes Santo. Vive la alegría del domingo de resurrección. No fuiste creado para vivir en oscuridad. Dios te invita, a través de la resurrección, a vivir en alegría y en esperanza. No solo para ti, sino que puedes compartir esto con otras personas. Compártelo con tu familia, compártelo en tu entorno. Seamos de bendición en las ciudades que estemos. Que ustedes sean de bendición en el desierto. Que la vida de Cristo que ustedes tienen, al compartirla, eche raíces en ese terreno sin vida. La resurrección es para vivirla
y para compartirla. Cristo, que ha resucitado, te invita a descansar en Él. Acepta esa invitación y que esta sea tu celebración de resurrección. Aquí está mi vida, dirígela tú, Cristo resucitado. Te invito ahora a orar. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Todopoderoso Padre, cuyo bendito Hijo, que por su solo perfecto y suficiente sacrificio ha abierto para nosotros un camino nuevo y perfecto a tu presencia, concede que acercándonos a ti con corazón sincero, en plena certeza de fe, podamos encontrar purificación y paz. Y derrama tu gracia para que nos mantengamos firmes en nuestra esperanza y nos sirvamos unos a otros con amor y buenas obras, por los méritos del mismo Jesucristo, que no está muerto, sino que ha resucitado para ser nuestro Señor y Salvador. Amén.